Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Junta Directiva del Banco de la República bajó después de 3 años las tasas de interés. De esta manera, la tasa de referencia se redujo 25 puntos básicos, pasó de 13,25% a 13%. La medida fue adoptada con el fin de dinamizar la economía colombiana, que viene registrando cifras negativas en los últimos 3 meses. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En menos de 24 horas se encontraron 2 menores de edad africanos en estado de abandono en el aeropuerto El Dorado. El ICBF ya ubicó a los familiares de los 2 menores y adelanta el restablecimiento de sus derechos. Migración Colombia lanzará protocolo para atender a menores no acompañados en salas internacionales de las terminales aéreas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La empresa Thomas Gregg & Sons demandó formalmente a la nación luego de que fracasara la conciliación con la Cancillería. Con esta acción legal, la compañía busca una indemnización por más de 100.000 millones de pesos debido a la no adjudicación del contrato de la licitación para la fabricación de pasaportes. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Jaque a la candidatura de Trump. El estado de Colorado lo elimina del tarjetón electoral para las primarias republicanas de 2024 por insurrección. Trump tiene plazo máximo para apelar y resolver la apelación hasta el 4 de enero. Encuesta revela que el presidente Joe Biden tiene el peor nivel de desaprobación de toda su presidencia. El 64% tiene una opinión negativa. La Corte Suprema del Estado de Colorado en Estados Unidos puso en jaque la candidatura presidencial de Donald Trump. Ordenó retirar al expresidente del tarjetón electoral del estado para las primarias republicanas de 2024. El fallo señala que Trump no es un candidato presidencial elegible debido a que violó la cláusula relacionada con insurrección. El favorito a las elecciones republicanas de los Estados Unidos, Donald Trump, fue eliminado por la Corte Suprema de Colorado de la boleta electoral del 2024, al dictaminar que no es un candidato presidencial elegible, debido a la prohibición insurreccional de la 14ª enmienda, por su participación en el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio del país americano. La enmienda 14 dice que los funcionarios que prestan juramento de apoyar la Constitución quedan excluidos de cargos futuros si participan en una insurrección. El fallo quedará en pausa de apelación hasta el 4 de enero para que el expresidente pueda apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, puesto que es la fecha límite legal para establecer la lista de candidatos para las primarias republicanas. Los líderes del Partido Demócrata están en un estado de paranoia por el liderazgo creciente y dominante que el presidente Trump ha acumulado en las encuestas. Han perdido la fe en la fallida presidencia de Biden y ahora están haciendo todo lo posible para evitar que los votantes estadounidenses los echen del cargo el próximo noviembre. Quienes tomaron esta decisión fueron los 7 jueces de la Corte Suprema de Colorado, designados por gobernadores demócratas. Entre tanto, hoy se conoció que en Estados Unidos la desaprobación del presidente Joe Biden marca un récord histórico. El nivel de desaprobación de la gestión del presidente norteamericano Joe Biden alcanzó un récord histórico a causa de la preocupación del electorado estadounidense al alto costo de la vida y los problemas de seguridad planeados por la crisis migratoria en la frontera con México. Según una encuesta realizada por la Universidad de Monmouth en Nueva Jersey, más de 2/3 de los encuestados desaprueban la gestión de Biden en materia de inflación e inmigración, mientras que solo un 34% aprueba el trabajo del mandatario. Se pudo constatar así que el apoyo a Biden no ha parado de caer desde el inicio de su presidencia en el año 2021. En otros temas, una nueva crisis en el Canal de Suez amenaza la economía mundial. Los ataques por parte de rebeldes de Yemen en el Mar Rojo están provocando un estancamiento de cargueros que podría afectar a más del 30% de la carga mundial.
A más de 1000 millas de Gaza se está desarrollando una crisis naval que podría transformar la guerra entre Israel y Hamás en un asunto global con implicaciones para la economía mundial. Desde el 15 de diciembre, 4 de las 5 mayores compañías de portacontenedores del mundo han interrumpido o suspendido sus servicios en el Mar Rojo, la ruta por la cual debe pasar el tráfico procedente del Canal de Suez, el cual es una vía artificial situada en Egipto que une el Mar Mediterráneo con el Golfo de Suez, en el Mar Rojo, constituyendo la frontera entre los continentes de África y Asia, por el que se calcula que fluye normalmente el 12% del comercio mundial en volumen y el 30% del tráfico mundial de contenedores. Este espacio se ha convertido en una zona prohibida, ya que los hutíes, con base en Yemen, atacan al transporte marítimo, aparentemente en apoyo a los palestinos en Gaza. Los ataques llevan semanas produciéndose, pero ahora se han intensificado drásticamente. Ante este cierre repentino en pleno diciembre de una de las principales arterias comerciales del mundo, Estados Unidos y sus aliados están intensificando su actividad naval en Oriente Próximo e incluso podrían atacar a los hutíes con el fin de restablecer el libre paso por medio de una coalición internacional. All countries have the right to move freely and lawfully in international waters. But that foundational global right is under new threat today from the totally unacceptable attacks on merchant vessels by the Houthis in Yemen. Esta coalición está formada, además de Estados Unidos, por el Reino Unido, Francia, España, Italia, Países Bajos, Canadá, Noruega, Bahrein y Seychelles. En conjunto, estos países realizarán patrullajes por el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Por su parte, los rebeldes hutíes aseguraron que continuarán atacando los buques de Israel. Un nuevo ataque del ejército israelí en Gaza dejó 200 muertos, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu informó que tomarán más territorios de la franja para alcanzar a Hamás. Los ataques de Israel contra Hamás en Gaza no cesan, dejando hoy al menos 200 personas fallecidas y elevando la cifra a 19.600 desde el inicio de la guerra. Por su parte, el primer ministro de Israel dice estar buscando una solución diplomática que garantice la protección de los civiles. We will continue to operate in different levels of intensity according to the situation in the region, and I can tell you that soon we will be able to distinguish between different areas in Gaza. In every area where we achieve our mission, we will be able to transition gradually to the next phase and start working on bringing back local population. A su vez aclaró que la intención de Israel de continuar sus operaciones con distintos niveles de intensidad dependen de Hamás y la situación regional. El volcán Grindavik de Islandia entró en erupción, lo que provocó la evacuación de la ciudadanía de una localidad cercana. Las imágenes que ha dejado la erupción del volcán en Islandia son impactantes. En ellas se observan las gigantescas fuentes de lava y a su vez el lanzamiento de rocas semifundidas. Una espectacular demostración del poder de la naturaleza en la Tierra. La erupción con el paso de las horas ha ido disminuyendo, pero las autoridades advirtieron que ello no significa que el fenómeno esté cerca de terminar, por lo que mantendrán en observación el volcán, ya que la ciudad cercana al principal aeropuerto de Islandia fue evacuada en noviembre, después de que una fuerte actividad sísmica dañó viviendas y generó temores en una erupción inminente. Las autoridades recomiendan a la población no acercarse a la zona. En Estados Unidos, el gobernador de Texas firmó una de las leyes más severas contra inmigrantes ilegales que se haya aprobado en ese país. Ante la crisis migratoria que vive Estados Unidos, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó una ley que criminaliza a los migrantes que entren de manera irregular en el estado fronterizo con México y a su vez permiten la detención. Bye, señora bonita. Senate Bill 3 adds $1.54 billion more to build more border barriers and walls like what we have here. It includes also $40 million for the Texas Department of Public Safety for border security operations
and increase law enforcement presence. La ley, conocida como SB4, entrará en vigor en marzo, con penas que van desde 180 días de cárcel hasta 20 años de prisión. Los magistrados de Texas deberán ordenar a los migrantes que regresen a México. Esta es una de las leyes más severas que han hecho hasta el momento. El presidente de Argentina, Javier Milei, amenazó con quitar los subsidios sociales a quienes salgan a protestar mañana en contra de su gobierno y también de las reformas que piensa hacer. Los ciudadanos de izquierda no están de acuerdo con cambios que ha realizado ya el presidente Milei, como el recorte de los 20.000 millones de dólares de gasto público y la devaluación en más de 50% del peso argentino. Además, la amenaza del presidente la consideran inconstitucional. El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el fin de su trabajo humanitario en Nicaragua. Según la organización, el retiro se da por una solicitud emitida por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La delegación recordó que su labor comprendía, además de las visitas carcelarias, el apoyo al trabajo de la Cruz Roja local antes de que esta fuera clausurada por el Congreso de Nicaragua bajo dominio total de Ortega. Investigadores británicos desarrollaron un chaleco de alta tecnología que podría ayudar a predecir el riesgo de muerte cardíaca súbita. Médicos e investigadores del University College London han desarrollado un nuevo chaleco que podría usarse para identificar a personas con mayor riesgo de muerte cardíaca súbita. El chaleco se coloca en solo un par de minutos y proporciona un diagnóstico detallado de la actividad eléctrica del corazón. Ya se ha probado con éxito en unas 800 personas y los resultados han sido tan positivos que se está preparando para una implementación más amplia y hasta permanente en el paciente. La prenda también podría considerarse como una herramienta que proporciona la misma información de una resonancia magnética. Muy buenas noches. Por primera vez, después de 3 años, el Banco de la República decidió hoy bajar, un poco, pero bajar la tasa de interés. Bajó del 13.5% al 13%. Mañana se reúne la mesa de concertación salarial. De ella hace parte el doctor Javier Alberto Cabal, presidente de FENALCO, quien es nuestro invitado esta noche. Doctor Cabal, muchas gracias por aceptar. ¿Qué le pareció a las medidas de la Junta del Banco? Bueno, Yamil, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Saludo a todos los televidentes de CMI. Yo creo que es una buena señal. Digamos que es una señal positiva, terminando este año, de tratar de ayudar a reactivar la economía, pero es una señal que no es suficiente. No es suficiente porque no podemos pensar en Colombia que el buen desempeño de la economía o el mal desempeño depende de lo que haga el Banco de la República. Yo creo que una baja en la tasa de interés tiene que estar complementada con muchas medidas de política pública del gobierno, que es lo que de alguna manera, ante esta caída de la economía, como la vimos en octubre en el menos 0,4% y en los 3 últimos meses consecutivos, requiere medidas de choque, medidas de reactivación, que es lo que le hemos pedido al presidente Petro y al gobierno. Sentémonos en la mesa, el gobierno, el equipo económico, los gremios, y trabajemos en un plan de reactivación de cara al año 2024. Hasta ahora no hemos sentido esa invitación y creemos que lo que hizo el banco fue positivo, pero no es suficiente. Y fue positivo porque el banco tiene que cuidar que la inflación siga bajando. Fue una baja sensible, pero no pronunciada, porque en Colombia es de los pocos países donde la inflación subió en ascensor y bajó en escalera. En Brasil ya bajó al 4%, en Estados Unidos, en otros países. Entonces el banco tiene que cuidar mucho eso y nosotros respetamos esa autonomía del banco y se necesita es que el gobierno haga su tarea. Pero ¿cuáles son las medidas que vino a tomar, doctor Cabal? Pues Yamid, si nos sentáramos el gobierno, su equipo económico y los gremios, podíamos encontrar medidas para reactivar la construcción,
que está creciendo negativamente. ¿Pero medidas como cuáles? Bueno, por ejemplo, impulsar nuevamente los subsidios o impulsar el crédito a constructores de una manera subsidiada o encontrar, por ejemplo, también reactivar la industria, reactivar el comercio. Pero yo creo que cada gremio, cada sector tiene propuestas para hacerle al gobierno y ahí se pueden encontrar muchas medidas. Por ejemplo, el gasto público. El gasto público que no ha sido ejecutado en un porcentaje alto. Pero sobre eso, doctor Cabal, en estos retiros espirituales que tiene el gobierno, en donde han pasado a rendir informe todos los ministros ante el presidente, el propio presidente se quejó de la falta de inversión en muchos de los municipios, de los ministerios. Sí, es que yo creo que ojalá de estos retiros espirituales, como dice Yamid, este cónclave, salgan cosas positivas y ojalá haya habido una reflexión en que el gobierno no puede gobernar solo. El gobierno tiene que convocar a todos los sectores del país que están ávidos de encontrar hacia el año 2024 caminos de reactivación. Entonces yo creo que sí, está bien que obviamente los ministros no hayan ejecutado, pero es que el presidente no está acá y el gobierno y los ministros están acá. Es un liderazgo colectivo que el presidente tiene que hacer y obviamente no solamente pedir cuentas, sino involucrarse en la ejecución de los programas de gobierno. Y lamentablemente esa ejecución está en deuda y el gasto público está en deuda. Por ejemplo, la infraestructura del país está parada, la construcción está parada, la industria está cayendo, el comercio está en el peor año en los últimos 20 años, Yamid. ¿Y por qué no nos convocan a proponer medidas y trabajar conjuntamente? Este es el momento en que Colombia, a puertas de entrar en una recesión, más que nunca necesita de unirse y no de encontrar separaciones de poderes como lo está haciendo el gobierno. Pero estamos prácticamente en recesión, ¿no? Falta diciembre. Digamos que llevamos un trimestre negativo, llevamos octubre negativo, noviembre va a ser muy parecido a octubre, nosotros tenemos las cifras, pero diciembre ojalá alcance a compensar, pero de resto, técnicamente estamos entrando a una recesión. Falta diciembre. Falta diciembre. ¿Podría ser positivo? Pues Yamid, al conversar con nuestros empresarios en el comercio, que es el termómetro de diciembre, encontramos en que hay un comportamiento aceptable, muy inferior al del año pasado, y ojalá alcance a compensar octubre a octubre. El año pasado fue casi el 10. No, el año pasado fue excepcional. Entonces, nosotros sí tememos que podamos entrar en una recesión y con inflación alta, eso se podría convertir en una estanflación. O sea que ahí se necesita que el gobierno invite a los sectores productivos, venga, trabajamos juntos, hagamos un plan de choque, un plan de reactivación, pero no sigamos aislados como estamos. Pero, a ver, doctor Cabal, parecería que existe una contradicción dentro del propio gobierno, porque mientras Vivienda asegura que ha reanudado los subsidios, el ministro de Hacienda dice que eso no ha sido así. Sí, yo creo que falta, parte de lo que le está pasando al gobierno es que no hay una cohesión del equipo económico. Y no es solamente el ministro de Hacienda, sino es el ministro de Comercio, Industria y Turismo, es la ministra de Vivienda, es la ministra de Agricultura. Todos deben trabajar en equipo, pero no solos, porque ahí es donde le falta lo que no han hecho, sentarse con quienes manejamos los sectores productivos, a darles ideas y a decirle, hay que tomar estas y estas medidas, y eso es lo que estamos extrañando, Yamid. Pues es que mire, es que la propia presidencia de la República, a través del DAPRE, que es el Departamento Administrativo de Inversión de la presidencia, mostró una inversión apenas del 14%. Sí, eso lo tiene que replantear el presidente y tiene que, vuelvo y digo, solo no puede. Sí. Ni solamente con los ministros puede. Necesita de la sociedad civil, de los gremios, de la academia, de las centrales obreras. El país necesita unirse ante esta situación porque es que la economía va mal y el país también va mal. Y con respecto al comercio, va terriblemente mal.
Pues es el peor año desde la pandemia, difícilmente en la pandemia, pero este año el comercio está cayendo desde enero hasta noviembre. Lo acaba de decir el DANE. Comercio, mientras la economía cayó el 0.3 en el segundo trimestre, el comercio cayó más del 5%. Y en octubre, que la economía cayó en menos 0.4, el comercio cayó en 5.8. O sea que las cifras del comercio, que es el último eslabón de la cadena productiva, porque es que si al comercio le va mal y no vende, a la industria también, a la agricultura también, a la construcción también, con lo cual, pues obviamente la situación no es buena. Y el riesgo de que entremos en una estanflación. Pues es un riesgo muy complicado porque ahí es donde... Pero existe. Existe y está a puertas. Es decir, inflación con crecimiento negativo. Inflación alta, crecimiento negativo o crecimiento pobre. El Banco de la República ha proyectado en 0.8 el crecimiento del año entrante, que es un crecimiento muy pobre. Entonces, vuelvo y digo, la economía necesita un timonazo y ese timonazo requiere sentarse en la mesa todos los actores a que saquemos adelante esto, pero el gobierno solo no va a poder. Pero, a ver, doctor Cabal, este año ya no habrá más juntas directivas del Banco Emisor. Luego no puede esperarse que este año haya más rebajas en la tasa de interés. En consecuencia, cerramos el año con 13%. Que es una tasa muy alta. Altísima. Pero teniendo en cuenta que la inflación va a cerrar en 9.2, 9.4, tienen que cuidar la inflación. Vuelvo y digo porque no podemos descuidarnos en ese sentido. Por eso nosotros desde FENALCO, Yamí, hemos hecho un llamado a la sensatez con el incremento en el salario mínimo, a la sensatez con el proyecto de reforma laboral, porque en esta situación económica, con inflación alta, con la economía negativa o creciendo pobremente, ¿cómo le vamos a incrementar los costos a las empresas sumados salario mínimo y reforma laboral entre 30 y 40%? ¿A dónde va a dar el país? Entonces, por eso hacemos un llamado a la sensatez y especialmente el gobierno ya está jugado, y las centrales obreras están jugadas, pero los congresistas de Colombia, Yamí, tienen una responsabilidad con el país y con la gente de no estar de espaldas a la realidad que estamos viviendo. Pero a ver, mire, doctor Cabal, el gobierno, como le decía hace un momento, parece estar totalmente dividido, porque mientras el ministro Bonilla de Hacienda se opone a un aumento del salario de 2 dígitos, superior a 10, la ministra del Trabajo insiste en que debe haber un aumento superior al 10, porque según ella eso estimula el consumo y automáticamente estimula el crecimiento. Yamí, yo creo que el ministro de Hacienda es muy cauteloso y está en toda su razón, porque él también mira los números del Estado, los números de las finanzas públicas. Cada punto por encima de la inflación le genera un costo fiscal al gobierno de 1.5 billones. No sea bárbaro. Si las centrales obreras que sacaron la cifra de la manga del 18%, fuera de esa naturaleza, pues el costo fiscal es de 14 billones y tenemos que hacer otra reforma tributaria. O sea que el ministro de Hacienda es muy cauteloso. ¿Qué pasa con la ministra de Trabajo? Que tiene un argumento que con todo respeto digo que no es cierto, porque dice, entre salarios más altos la gente tiene más plata y consume más, pero suma, pero no resta. Se le olvida que los productos que van a consumir los colombianos se incrementan con el salario mínimo, el mismo porcentaje, y obviamente lo que usted compraba antes por una plata ahora no lo puede comprar. Es que usted... Entonces, esa es una falacia que le están vendiendo a los colombianos, que los salarios altos reactivan la economía. Eso no es cierto. Usted me decía, antes de comenzar a grabar este programa, un ejemplo muy bueno de lo que significa esta inflación con la corbata. ¿Cómo es, doctor Cabal? Pero lo voy a hacer un poquito para que lo entiendan los colombianos con las camisas. Mire, este es un ejemplo real. Una fábrica de camisas pequeña, que tiene 10 empleados, que su costo
total son los empleados, porque tiene unas máquinas, tiene un arriendo, pero el 80% de su costo es laboral. Si se le sube el salario alto, entonces la camisa que antes vendía a 40.000 pesos, con los costos laborales ahora la tiene que vender a 50.000 o 60.000. ¿De qué le vale tener a la gente más plata en la mano con salarios si lo que va a comprar le vale mucho más? Entonces, ese es el tema. O sea, no es cierto que a más salarios se reactiva la economía. Entonces, doctor Cabal, mañana se reanuda la la mesa de concertación. ¿Cuánto proyecta usted que será la oferta de los empresarios? A ver, doctor Cabal, ¿de cuánto podría ser la propuesta del sector gremial de aumento salarial para el año entrante? Pues ya vi, nosotros en los gremios hemos hablado de criterios. Yo no puedo comprometer en una cifra a mis colegas, pero viendo los criterios tradicionales, que es la inflación, que va a quedar entre 9.2 y 9.4, más la productividad que fue -1, pero digamos que no se puede restar. Pero que la van a mantener la productividad. Los trabajadores quieren valorar la productividad laboral, no de todos los factores, que fue el 0.31. Ese le da al 9.7, 9.8. Sí. De ahí cuánto estire la cauchera es buscar como una cifra que sea muy razonable, como la que planteó el ministro de Hacienda, pero no es razonable llegar hasta el 18%, ni al 14%, ni al 15%, como lo quieren las centrales obreras y de pronto la ministra de Trabajo. Yo creo que tenemos que estar muy, muy conscientes de que el palo no está para cucharas este año, porque los 2 últimos años ha habido mucha generosidad. El año pasado las cuentas eran, Yamit, 13.25 la inflación, más 2 de productividad, 15, y el aumento fue el 16. Pero este año, ¿para dónde damos? Si la economía está en cuidados intensivos. O sea que un incremento alrededor entre el 9.7 y el 10.5 es más que razonable. ¿Usted no sube del 10.5? Pues la posición de FENALCO es que no podemos ahogar, vuelvo y digo, a las micro, pequeñas, medianas empresas que son, póngase el caso de un tendero, que le está llegando todos los productos más caros por la inflación, que le está llegando el impuesto a las bebidas azucaradas y que tiene 3 o 4 empleados, donde le pongan a subir el salario por encima, muy por encima, no tiene con qué soportar su operación. Entonces tiene que ser un costo, un salario muy razonable, porque además tenemos esa nube negra de la reforma laboral. Súmele pues de ahí para allá los costos laborales. Entonces, ¿a dónde vamos a parar en Colombia? Ahora, mucha prudencia, mucha prudencia. Sí, doctor Cabal, el gobierno tomó una serie de medidas para evitar la indexación, es decir, que el aumento del salario mínimo no suponga un aumento general de precios. ¿Eso sí alivia? Yamit, muy importante lo que dice. Esa fue una medida iniciativa del gobierno, que estuvimos de acuerdo tanto las centrales obreras como los gremios en desindexar el incremento del salario mínimo en lo que son multas, tarifas, peajes, etcétera, etcétera. Eso es positivo, pero eso no alcanza a compensar el impacto que tiene una subida del salario mínimo alto. O sea que es bueno, pero no es suficiente. Lo que prima aquí es un incremento sensato de acuerdo a las circunstancias del país. Pero usted llama aumento sensato un alza entre cuánto y cuánto, doctor Cabal. Se lo dije ahora, Yamil, yo creo que entre el 9.7 y 10.5 es más que sensato, más allá de lo que da la inflación más productividad. No llegamos al 12. Muy difícilmente. Yo creo que las empresas no aguantan con el 12 y la economía, y volvemos a lo mismo. ¿De qué vale bajar la tasa de interés del banco si le vamos a meter un efecto inflacionario de la subida de los salarios al 12%? Ahí queda neutralizada. Entonces, es el momento de no tomar medidas populistas, es el momento de aterrizar, que estamos a puertas de una recesión y que necesitamos un manejo muy serio de la economía del país. ¿Usted cree, doctor Cabal, que finalmente habrá
un acuerdo de concertación en la mesa o no? Esa es la pregunta del millón, no del salario, sino del millón, Yamid, porque si las centrales obreras son más sensatas y el gobierno le toma en cuenta el criterio del Ministerio de Hacienda, del ministro de Hacienda, yo creo que podríamos llegar a una concertación, pero si no son sensatas, pues yo creo que va a ser muy difícil que podamos sentarnos a concertar una cifra. Nosotros abogamos por la concertación, creemos que es una buena señal para el país, pero no hacer una concertación con números alegres que no respondan a la realidad que estamos viviendo económica y socialmente, Yamid. Pero lo que la opinión pública advierte, doctor Cabal, es que la diferencia entre lo que aspira el sector laboral y lo que ofrece el sector empresarial, la diferencia es muy alta. Claro, siempre nos quedamos con ese INRI, Yamid, de que los centrales obreras lanzan una cifra altísima, nosotros estamos al cuidado de la economía y el empleo. Es que acuérdese que si hoy el salario mínimo implica que cada puesto de trabajo vale más de 2 millones de pesos. Generarlo con un salario altísimo, los que hoy lo tienen pueden hacer fiesta, pero lo que no nos damos cuenta es que va a haber más desempleo y que va a haber más informalidad. Mire que el DANE reveló en la Comisión de Concertación Laboral una cifra que nos impactó mucho. Este es el año en que más ha crecido el número de colombianos que ganan menos del mínimo. ¿Por qué? Porque el salario del año pasado fue muy alto y eso estimula la informalidad. Entonces hay que tener un sano equilibrio entre recuperar el poder adquisitivo de los salarios con la inflación, pero no gravar estruendosamente las empresas con costos laborales que impliquen generar menos empleo y más informalidad. Pero mire, doctor Cabal, observe que el presidente Petro ya le dio un tratamiento muy especial al tema de la informalidad, que es del 60%, es altísimo. El presidente propone que eso no se llame informalidad, sino economía popular. Sí. Es decir, que se mantenga como economía, no informal, sino economía popular. ¿A ustedes suena eso? Lo que pasa es que el cambio de nombre, Yamid, no es la solución a los problemas. El problema de la informalidad y las empresas informales y el empleo informal es que no tienen acceso a las prestaciones sociales, a la seguridad social, a todos los beneficios que tienen los formales. Entonces, uno puede congraciarse en decir esta es la economía popular, que es válido y hay que apoyarla, pero hay que darle salidas a que se vuelvan formales para que gocen de todos los beneficios de prestaciones para sus empresas y para sus empleados. Entonces, de nada nos sirve que la informalidad siga creciendo si la gente no tiene condiciones sociales para vivir pues, de una manera mucho más dignamente. Pero entonces, como dice usted, la pregunta del millón, ¿hacer qué? Pues primero tener condiciones que permitan generar más empleo y que permitan involucrar a los informales a la formalidad. Eso es, digamos, con medidas prudentes. Lo segundo, Colombia sí necesita un plan de formalización, un plan de formalización donde esté todo el Estado al servicio de esa economía popular con capacitación, con asesoría, que la DIAN no les cobren impuestos, que haya un plan de, digamos, de gracia, que no les cobren impuestos por formalizarse, que se acompañen, que le dan los beneficios del Estado, pero eso es una ley. Sí, menos palabras y más acción es lo que necesitamos en este país, Yamid. Pero es sumamente... habría que presentar el proyecto al Congreso para que el Congreso apruebe esa ley. Pues yo creo que en beneficio de tanta gente que está en la informalidad amerita presentar un proyecto disruptivo, innovador, que le permita a la gente que se formalice sin que le cobren impuestos los 2 primeros años. ¿Y entonces qué hacer si no hay una medida del gobierno que indique para dónde vamos, qué hacer con el salario mínimo?
Pues yo creo que Yamid, que lo que le conviene al país es concertar. Esperemos que haya sensatez en la mesa, que la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda se hayan puesto de acuerdo, y no como usted dice, que estén divididos. Pero no están, ¿o no? Y que nos hagan una seña real. Pero no están, ¿o no? Pues lo que dice la ministra va por un lado y lo que dice el ministro va por el otro. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Discrepancias? Sí, pero usted está más de acuerdo con el ministro de Hacienda o con la ministra de Trabajo. Yo creo que el ministro de Hacienda está en una posición más realista y la ministra de Trabajo está haciendo un esfuerzo por llegar a la concertación, pero le va a tocar ponerse en los pantalones del ministro de Hacienda. Mejor dicho, bajar a la ministra del Trabajo, bajar su posición. Yo creo que ella es una mujer sensata que es capaz de entender la realidad de Colombia y a eso le apostamos los gremios y esperamos de que haya concertación. ¿El 12% podría ser? No, el 12% se sale de todas las posibilidades de la economía y es una falacia. Yo creo que no puede ser. Es un número... El 12% sigue siendo alto. Sigue siendo muy alto. Vuelvo y digo, inflación del 9,2%, productividad negativa, ¿cómo llegamos hasta el 12%? No sé si ustedes negociarían con 11%. Pues esperémonos a mañana, ya me digo. Por ahí. Esperémonos a mañana porque vamos a ver en qué posición llegan los sindicatos, en qué posición llega el gobierno. Pero digo, pregunta final. ¿Usted sí cree que la mesa de concertación que se reúne mañana llegará a un acuerdo en el sentido de que no va a ser ni superior al 12 ni inferior al 11? Pues Yamid, el año pasado logramos concertar, el antepasado, el primer año del gobierno Petro, el último año del gobierno Duque, logramos la concertación. El año pasado fue 16. Sí, pero la economía estaba creciendo 10. Enormemente. Este año la economía está negativa, entonces prudencia y sensatez para que lleguemos a un acuerdo, pero esa cifra tiene que ser más por debajo. Pues ojalá en beneficio de los trabajadores, doctor Jaime sea así. Y en beneficio de todos los colombianos y de las empresas y de los desempleados que necesitan oportunidades de trabajo, Yamid. Doctor Cabal, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y ojalá sea todo lo mejor para el país. Muchas gracias, Yamid. Esperemos que podamos darle ese regalito de Niño Dios a todos los colombianos de algo prudente y sensato. Y a usted, doctor Cabal. Y a ustedes, televidentes, los invito a que continúen aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Alza de salarios sería del 11%. Mañana nuevo intento de concertación. Industriales y comerciantes piden prudencia y mesura en el alza. Banco de la República baja tasas de interés y hace llamado a la cautela. Otro menor africano abandonado en el aeropuerto El Dorado. Golpe al Clan del Golfo, 216 detenidos. Leticia y yo, libro de escándalo contra la reina de España. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ajuste al salario mínimo para el año 2024 podría ser del 11%. Noticentro 1 CMI conoció esta noche que integrantes de la mesa de concertación salarial consideran que esa sería la cifra ideal para acordar el incremento. Entre tanto, el Banco de la República y gremios empresariales reiteraron que el aumento salarial debe ser mesurado para evitar que se desborde la inflación. El presidente de FENALCO y uno de los integrantes de la mesa de concertación salarial, Jaime Alberto Cabal, estimó que el ajuste de sueldos para el año entrante no debe superar por mucho el 10%. Hay que cuidar la inflación, de que baje más, y un salario alto pues desbordaría la inflación nuevamente. Por eso el criterio es la inflación esperada, que va a ser de entre el 9,2 y 9,4 según el Banco de la República, más la productividad que fue negativa pero no se resta, y de ahí para allá pues hay muy poco que agregar, o sea que el salario tiene que aproximarse más a un dígito que a 2 dígitos. Recordó que el ajuste debe ser moderado teniendo en cuenta que no ha desaparecido el fantasma de una posible recesión. Y esas son las alarmas que estamos prendiendo para tener mucha cautela y para que el gobierno lidere un plan de reactivación y plan de choque de la economía con los gremios que hasta ahora no ha dado señas de hacerlo.
Otros integrantes de la mesa de salarios han estimado que el ajuste salarial para 2024 podría ser del 11%. Hoy el Banco de la República pidió mesura. La Junta Directiva hace un llamado a la cautela en el ajuste del salario mínimo, de tal manera que su aumento no exceda de forma significativa la variación anual del índice de precios al consumidor en 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta las ganancias en poder adquisitivo que se obtuvieron en 2023 y que se esperan en 2024 como resultado de la caída prevista de la inflación. Otros gremios, como los industriales, también piden mesura con el ajuste de sueldos. El banco tiene la razón en el sentido de decir, señores, tengan cuidado porque efectivamente no se pueden equivocar si toman una decisión que vaya otra vez a disparar la inflación. Pues hay que tener presente todos los impactos. Primero, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Segundo, lo que esto pueda generar en un ambiente de desaceleración. Tercero, eso está conectado también con lo que vaya a pasar con la reforma laboral y por eso exige una gran capacidad de concertación con un alto nivel técnico de conversación para que sea la mejor solución para todos los involucrados. Un llamado a la cautela en la decisión de salario mínimo, y yo creo que eso hay que resaltarlo y hay que explicarlo, y es que un incremento alto mantendría las expectativas de inflación alta y ese es el impuesto más costoso para la ciudadanía. Los gremios esperan que mañana miércoles se realice un nuevo intento por concertar el ajuste de salarios. Y el Banco de la República bajó las tasas de interés al 13%. En la última reunión, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría bajar su tasa de interés del 13,25 al 13%. El banco emisor señala que la reducción de la inflación es notable y no se observan riesgos o amenazas sobre los precios. Precisamente se espera una inflación para el cierre del año de 9,5%. Para poder completar el proceso de la meta del Banco de la República del 3%. La tasa de interés no bajaba desde hace 3 años en la pandemia, cuando se ubicaba en 1,75%. De allí subió en 2021 al 3% y al 12% en 2022. Ya para 2023 se ubicó en 13,25%, pero hacia el cierre del año termina en el 13%. Y que la reducción de tasas en el mundo real también es un objetivo. El funcionario sostuvo que la medida contribuirá a dinamizar la economía y será un mensaje claro para los diferentes actores del mercado de mejores condiciones para inversión. Como una buena noticia, calificó el presidente Gustavo Petro la reducción de 0,25% en la tasa de interés. El presidente Gustavo Petro celebró la decisión del Banco de la República de bajar las tasas de interés. Buena noticia que el emisor baje la tasa de interés. En la medida que baje la tasa de inflación puede bajar aún más la tasa de interés e iniciar la reactivación económica. El jefe de Estado venía insistiendo en la necesidad de que el emisor bajara las tasas como parte de una estrategia para reactivar la economía colombiana, que además contempla el alza en el salario y mayor gasto público. La Asociación de Fondos de Empleados reportó un aumento de $1 billón en su cartera crediticia. El gremio explica que muchos trabajadores prefieren endeudarse con los fondos solidarios buscando menores tasas de interés. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el presidente de la Asociación de Fondos de Empleados, Miller García, reveló que este año muchos trabajadores prefirieron endeudarse con estas entidades que con la banca porque resulta más barato. La cartera, que es el principal activo, también subió de 8.9 a 9.9 billones la cartera de crédito que tienen los asociados a estas organizaciones. De igual forma, los depósitos pasaron de 7.4 a 7.9 billones de pesos. Esto denota que primero una gran confianza de los asociados en estas organizaciones de la economía solidaria. El dirigente gremial destacó las diferencias notorias que hay entre las tasas que cobra la banca frente a la que cobran los fondos de empleados. La tasa ponderada en consumo de los fondos de empleados para este año ha sido un promedio del 14% anual, mientras que en el sector financiero tradicional están mucho más altas. Según los datos de Analfe, en Colombia ya hay más de 1.150.000 trabajadores afiliados a los fondos de empleados. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Migración, Colombia y Bienestar Familiar tomaron medidas para proteger a menores de edad no acompañados en los aeropuertos del país. Esto luego de registrarse otro caso de un menor de edad africano abandonado en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.
En menos de 24 horas fueron encontrados 2 menores africanos abandonados en el aeropuerto El Dorado. Migración Colombia y Bienestar Familiar lanzarán un protocolo para atender a menores migrantes no acompañados en las terminales aéreas. Cuando se identifique que un niño o niña adolescente está solo, activamos la red de atención que tiene que ver con la Policía Nacional, Infancia y Adolescencia y con el ICBF. En caso de detectar situaciones de posible trata, posibles situaciones de niños y niñas no acompañados o separados, podamos activar la ruta en el tiempo prudente, es decir, de manera inmediata, por tratarse de una garantía de derechos de niños y niñas que están además en una condición de movilidad humana. Migrar es un derecho, no es un acto de ilegalidad. Ya el ICBF se contactó con los familiares de los menores encontrados en El Dorado. Sí, ya tenemos contacto familiar de los 2 niños. Estamos en este momento haciendo verificación de documentos. El equipo de Defensoría de Familia con sus profesionales psicosociales han hecho el abordaje como corresponde y como está previsto en la ruta de atención para estos casos. Hacemos activación de ruta, están en una ubicación inicial bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y activamos los canales diplomáticos y consulares para hacer verificación de documentos, establecer contacto con su familia. Estas fotos muestran la crisis presentada en el aeropuerto con la llegada de más de 200 migrantes africanos por día que tienen como destino Nicaragua o El Salvador para posteriormente llegar a un país del norte. Cifras de Bienestar Familiar muestran que al menos 420 menores han sido abandonados y atendidos por ese instituto este año en el país. La empresa Thomas Gregg & Sons demandó formalmente a la nación luego de que fracasara una conciliación con la Cancillería y la disputa legal por el contrato para la fabricación de pasaportes. En un documento presentado ante el Tribunal de Cundinamarca, la empresa Thomas Gregg & Sons expuso los motivos por los que demandará a la nación en medio de la disputa por un contrato de pasaportes. En un comunicado, la firma señala lo siguiente. En ejercicio de sus derechos, la Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia. La decisión de presentar la demanda se dio luego de que fracasara una audiencia en la Procuraduría en la que se buscaba una conciliación entre la empresa y el gobierno. La Unión Temporal ha mantenido y mantendrá el ánimo conciliatorio durante el curso de la disputa y reitera su confianza en las instituciones. El abogado Germán Calderón España, quien hizo parte del equipo de defensa de la Cancillería, señala que le recomendó al ministro Álvaro Leiva llegar a un acuerdo con la empresa, pero su concepto no fue tenido en cuenta. Yo recomendaba conciliar en la medida en que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Contraloría General de la República habían dictaminado que había un alto riesgo de probabilidad de pérdida del proceso y por lo tanto de un alto detrimento patrimonial. Entonces le presenté mi renuncia. Según explica el abogado, las pretensiones de Thomas Gregg superan los 100.000 millones de pesos. Una suma que ascendería a 120.000 millones de pesos aproximadamente, más la indexación mientras dura el proceso. La acción judicial presentada por Thomas Gregg será estudiada por el Tribunal de Cundinamarca. El precio de los pasaportes subirá en el 2024. El Ministerio de Relaciones Exteriores ya tiene lista la resolución con los nuevos precios. El valor del documento ordinario superará los 200.000 pesos. Alista el bolsillo porque ya está definido el incremento que tendrán los pasaportes para el 2024. La Cancillería colombiana alista una resolución que fija el alza. El pasaporte ordinario pasará de 185.000 pesos a 206.000, con el impuesto de timbre, y el ejecutivo de 216.500 a 314.597 pesos. Además, para quienes viven en el exterior, los precios quedarán así: 67 euros y 94 dólares, dependiendo del lugar donde se haga el trámite. Apostillar documentos costará el próximo año 36.000 pesos. La norma está para comentarios y se espera quede firme en los próximos días. El gobierno del presidente Petro destinará por primera vez en la historia recursos del narcotráfico para financiar la lucha contra las drogas. Serán más de 200.000 millones de pesos que se invertirán en 2024. Con los dineros incautados al narcotráfico, ahora se financiará la política contra las drogas en el país. Así lo contempla esta resolución del Ministerio de Justicia. Priorizaremos la inversión de estos recursos en el tránsito a economías lícitas en territorios con afectación del conflicto armado y con presencia de cultivos de uso ilícito.
El próximo año se destinarán 215.335 millones de pesos, de los cuales el 69% se destinarán a las comunidades rurales afectadas por el conflicto y el 31% restante para atacar los eslabones más altos del narcotráfico a través de acciones militares y de policía. Llevaremos desarrollo rural a estos territorios donde tradicionalmente el Estado ha estado ausente. La idea del gobierno con esta nueva asignación de recursos es robustecer la política nacional de drogas, que tiene como propósito impulsar el desarrollo rural en áreas dedicadas a la producción de coca. Por eso, la mayor parte de los recursos la recibirá el Ministerio de Agricultura. Como las masacres en Colombia van en aumento y de hecho han sido reportados más de 90 casos este año, las autoridades, empezando por la policía, lanzaron una nueva estrategia para combatir ese fenómeno. Según cifras de Indepaz, en Colombia este año se han registrado 92 masacres. Sin embargo, el director de la DIJÍN Interpol, general José Luis Ramírez Sinestrosa, aseguró este martes que la cifra que ellos manejan es superior y que sí se ha presentado un aumento respecto al año anterior. Nosotros tenemos dentro de nuestro cálculo 97 casos. Efectivamente hay 4 casos más con relación al año anterior. Respecto a las víctimas, aseguró que en su mayoría son ajustes de cuentas entre las mismas bandas y que en ocasiones se trata de un control del territorio por el tráfico de drogas. Precisamente hay ajustes de cuentas, en algunos de ellos hay temas de narcotráfico, pero cuando ya se presentan casos contra líderes, defensores de derechos humanos o firmantes de paz, se presume que hay una relación precisamente con la actividad que ellos están realizando. Jóvenes entre los 18 y 25 años representan el 60% de las víctimas. El despojo de tierras en el país supera los 9 millones de hectáreas, así lo denunció el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Giuli. Registros de tierras despojadas y abandonadas, tenemos más de 9.100.000 hectáreas que estarían en registro. Cuando ya nos vamos ya a las demandas, o sea, la etapa judicial, tenemos 8.300.000, casi 400.000 hectáreas que estarían en los juzgados y en los tribunales. Y en la etapa de posfallo tenemos 620.000 hectáreas que ya están en posfallos y que por supuesto nos corresponde a nosotros hacer todo el ejercicio desde la Unidad de Restitución de Tierras para que estas tierras puedan ser entregadas a las víctimas. Son las cifras de la tierra despojada en el país y que más allá de los números significa muerte para quienes intentan recuperarlas. Hemos también tenido amenazas, tenemos 4 directores de la Unidad de Restitución de Tierras, además también reclamantes y también, por supuesto, algunos compañeros que trabajan en la Unidad de Restitución de Tierras que incluso han sido en momentos secuestrados. Pese a este duro panorama, la restitución busca caminos para avanzar y entregar tierras a las víctimas. Podríamos decir que gran parte del despojo territorial en Colombia ha sido a comunidades indígenas y a comunidades afros. De las 8.300.000 hectáreas que están en proceso judicial, 7.700.000 son de procesos étnicos. Eso quiere decir que el despojo en realidad aquí en Colombia ha sido un despojo étnico. Para el próximo año se espera que entren en funcionamiento otros 5 juzgados étnicos de restitución de tierras que buscarán garantizar el derecho a las víctimas de poder recuperar sus tierras despojadas. Azocaña, el gremio de los productores de azúcar, denunció que una niña de 8 años y su padre, un trabajador de una finca cañera, fueron secuestrados. En las últimas horas, invasores encapuchados llegaron hasta un predio de la Fundación Mariana Hoyos, ubicado en zona plana del municipio de Corinto, en el norte del Cauca, e impidiendo que se retiraran, secuestraron a uno de los trabajadores y a su hija, una menor de 8 años de edad, que habitaban en esta finca cultivada con caña de azúcar. La denuncia fue dada a conocer por los gremios de la agroindustria de la caña, pues este predio destina el 100% de sus ganancias de la producción de caña de azúcar a proyectos educativos, de salud y bienestar para la población de Corinto. Momentos de angustia se vivieron nuevamente en nuestro sector cuando encapuchados ingresaron al predio El Blancal, ubicado en Corinto, norte del Cauca, y retuvieron contra su voluntad al casero y a su niña de 8 años. Esta es una situación muy compleja que se viene repitiendo
y que preocupa al sector y a toda la comunidad del norte del Cauca. Durante este 2023, 5 trabajadores de la agroindustria de la caña han sido asesinados, 9 han resultado heridos y 4 más han sido secuestrados en el Valle del Cauca y el norte del Cauca. Ahora, una menor de edad se suma a las víctimas de este grupo de personas que, haciendo uso de la fuerza, generan temor y zozobra entre quienes encuentran su sustento en el campo colombiano. En entrevista con Noticentro 1 CMI, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Carlos Vidal, le contestó al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre una supuesta traición. Le dijo que su obligación es aportar nuevas pruebas sobre el conflicto armado. El presidente de la JEP explica por qué ese tribunal aceptó a Salvatore Mancuso y contesta a las críticas del ex jefe paramilitar. Mancuso, para poderlo recibir en la jurisdicción, primero le exigimos una disposición para hacer aportes de verdad y para contribuir a la reparación de las víctimas y que demostrara esa voluntad. El magistrado señala que la JEP no es un tribunal para paramilitares y dice que los procesos especiales se dan por una relación con los casos que se investigan en el alto tribunal. Por la que hemos abierto esta ventana que abrió nuestra sección de apelación, que hemos llamado la bisagra, personas que fueron bisagra, es decir, que establecieron conexiones entre el actuar paramilitar y el actuar de la fuerza pública. El llamado de la JEP a Mancuso es el siguiente: que nos diera señas o que nos mostrara que tiene información que podría ser creíble. Mancuso fue nombrado como gestor de paz y con su arribo a Colombia quedaría en libertad pese a tener miles de procesos en curso. Antonio García, líder del ELN, arremetió contra el presidente Gustavo Petro por el pronunciamiento que hizo respecto al cese el fuego con esa guerrilla. Según García, lo dicho por el jefe del Estado suena a chiste maluco. A través de las redes sociales, donde publica una columna de opinión, García le lanzó un duro mensaje al presidente Petro y calificó de chiste maluco lo dicho por el primer mandatario al señalar que no era prioritario el cese al fuego con los grupos armados. Dice García: claro que un retardo de esa magnitud pone en entredicho el sistema de planeamiento del presente gobierno, o tal vez de la rapidez del pensamiento ahora que todo se mueve a la velocidad de la luz. Para el jefe del ELN, llama la atención lo dicho por Petro sobre acabar o legalizar las economías ilegales. Dice García que eso no está escrito en los acuerdos. Acabar con estas economías ilegales es responsabilidad del gobierno y el Estado, porque entendemos es una lucha contra la delincuencia. Entonces tendríamos que esperar a que se dé para luego pasar al cese el fuego, a darle continuidad a un proceso de paz. Por tanto, es una paz pensada con retrasos. Finaliza su columna de manera mordaz. Queda planteado el interrogante: ¿cómo se hace para adivinar el pensamiento de un gobernante que expresa sus ideas con año y medio de retraso? Si las bandas criminales quieren un cese el fuego, deben cesar sus acciones contra la población civil, aseguró el viceministro de Defensa, Alberto Lara. El viceministro de Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa, Alberto Lara, dijo en el acto de rendición de cuentas de la entidad que el cese al fuego con las bandas criminales en Colombia no era posible si estas no dejan de cometer sus actos en contra de la población civil. Esos ceses al fuego no son posibles, no deben ser. Esto es, en función de avanzar con este instrumento de paz, debe haber un claro respeto por parte de estas organizaciones al margen de la ley, de apartarse de infracciones como el secuestro, como el reclutamiento de menores, como la siembra de minas y artefactos explosivos. En el evento, los comandantes de fuerzas también llegaron a conocer los resultados operacionales de este 2023. En el segundo semestre del 2023 se hayan logrado más de 5.600 capturas a integrantes de los grupos armados organizados, 256 se sometieron a la justicia. El titular de la cartera de defensa, Iván Velázquez Gómez, no asistió a la actividad debido a quebrantos de salud, según informó en su red social X. Una vez más, el acceso al puerto de Barranquilla se queda sin dragado. No se ha contratado la maquinaria para esas labores. La draga china Hanjun 6009 adelantó los últimos trabajos de mantenimiento en el canal de acceso al puerto de Barranquilla el 10 de diciembre pasado. Terminó su contrato y una licitación que abrió Cor Magdalena fue declarada desierta 2 días después
al no presentarse ningún oferente. El temor del sector portuario es que se puedan presentar condiciones adversas en la zona del canal de acceso después de 10 meses de dragado permanente y un calado superior a los 10 metros. Que las condiciones de caudales son buenas y que dan a pensar que estas condiciones se pueden demorar o pueden mantenerse varias semanas, pero eventualmente, si no se dragan, se van a deteriorar. Se invitó a Cor Magdalena a plantear alternativas para evitar una nueva crisis en el canal de acceso. De no dragarse, eventualmente las condiciones se van a terminar deteriorando, porque esto es un río bastante sedimentológico que se va sedimentando de a poquito hasta que tenemos limitaciones, que es lo que ha ocurrido en el pasado. Después de 3 semanas sin dragado en el puerto de Barranquilla y por el fenómeno del Niño, se podrían presentar las primeras complicaciones en el puerto local, advirtió por su parte la Secretaría de Asuntos Portuarios de Barranquilla. Las autoridades llevaron a cabo una redada contra el Clan del Golfo. Fueron detenidos 216 integrantes de esa banda criminal. ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! Desde Medellín, el brigadier general José Ramírez, director de investigación criminal a Interpol, confirmó que la operación dejó 216 capturados, entre ellos 2 cabecillas, 85 allanamientos y 66 bienes ocupados, avaluados en cerca de 20.000 millones de pesos. Venimos realizando golpes estructurales precisamente a esos cabecillas. Dentro de esos hay una priorización sobre 6 cabecillas principales, otros de narcotráfico y las subestructuras que estamos atacando con finanzas criminales con la Fiscalía. Pero por supuesto que está sobre la mira Chiquito Malo y Gonzalito. Los detenidos fueron imputados por varios delitos, entre ellos homicidio, concierto para delinquir agravado, extorsión, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, y se logró el esclarecimiento de 95 asesinatos. Una avioneta privada de matrícula HK 4773 se estrelló al despegar de la pista de Barrancominas en Guainía con destino a Villavicencio. En la aeronave que cayó en el río Guaviare viajaban el piloto, una mujer y un menor de 11 años. Los 2 adultos fueron rescatados con vida, pero el pequeño aún no ha sido localizado por los organismos de socorro. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se mostró optimista sobre el trámite legislativo que llevarán las reformas del Gobierno Nacional en 2024. Velasco también reconoció que el presidente Petro llamó la atención a varios ministros en la cumbre de 2 días realizada en Bogotá. Tras la reunión de 2 días para ver cómo avanza su gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció que en manos del presidente está la continuidad o no de sus compañeros de gabinete y la de él mismo. Los ministros tenemos un contrato que se tiene que estar renovando cada 24 horas, de manera que el señor presidente sabe que cualquiera de nosotros tiene siempre la posibilidad de seguir o de retirarse, y eso no tiene que llamar a extrañeza absolutamente nadie. Dijo que la reunión fue franca para definir avances, atrasos y metas, y que el presidente les llamó la atención. Y si quien coordina a ese equipo siente que en algún sector hay alguna dificultad, pues lo tiene que decir, y lo tiene que decir sin miel, lo tiene que decir como debe ser. No obstante, el ministro Luis Fernando Velasco se mostró confiado de seguir al frente de la cartera del Interior. La Fiscalía formuló cargos al ex subdirector de Prosperidad Social, Pierre García, por presuntos actos de corrupción en el manejo de la entidad. Pierre García, quien fungía como subdirector de Prosperidad Social durante el gobierno de Iván Duque, sería uno de los eslabones de un escándalo de corrupción que involucra a congresistas, incluido el recién detenido Ciro Ramírez, con el amaño de millonarios contratos. Hoy la Fiscalía le formuló cargos a García. Porque lo que traduce esta actuación es en la exteriorización de prevalencia del interés particular sobre el interés general que debe gobernar la contratación estatal. ¿Qué significa esto? Que no habían criterios de priorización, la priorización estaba dada por los intereses particulares de senadores de la República. La Fiscalía dice que son más de 48.000 millones de pesos comprometidos en contratos de prosperidad social. Sin recurso no hay contrato. Es decir, si Prosperidad Social no determinaba que iba a gestarse esa bolsa de proyectos con ocasión a la convocatoria 001 del año 2020, pues sencillamente Pablo César Herrera Correa no puede
realizar ningún proceso contractual derivado. No acepto los cargos. El exfuncionario no aceptó los cargos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. El Consejo Nacional Electoral reabrió la indagación por la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Llamó a rendir declaración a nuevos personajes, como el empresario del sector eléctrico, Euclides Torres. En este auto, fechado el 13 de diciembre, pero conocido hasta hoy, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada reabrieron la investigación preliminar contra la campaña del presidente Gustavo Petro por su financiación y convocaron a varias empresas para que rindan detalles de cómo fue financiada esa campaña. A la Sociedad Aérea de Ibagué SAS, SADI, entregar las bitácoras de los viajes y el listado de pasajeros que llevaron a nombre del pacto histórico entre la primera y segunda vuelta presidencial. Convocaron también a que declare al empresario costeño Euclides Torres uno de los máximos financiadores, de acuerdo con lo que se sabe de la campaña del hoy mandatario de los colombianos. El auto fue comunicado al abogado del presidente Julio César Ortiz, al propio mandatario de los colombianos, al gerente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y por supuesto al empresario de la electricidad, Euclides Torres. Noticentro 1 CMI habló con la primera mujer almirante de la Armada de Colombia. La manizalita Beatriz Elena García será la cabeza de la jefatura jurídica de esta Fuerza Armada, una de las 2.300 mujeres que hacen parte de la institución. Soy la contraalmirante Beatriz Elena García Restrepo. Me desempeñaré como jefe de la jefatura jurídica de la Armada de Colombia. Con 51 años de edad, Beatriz Elena García se convirtió en la primera mujer en la historia del país en ascender a almirante de la Armada de Colombia. Verificar que se continúen llevando los procesos y procedimientos con el acatamiento absoluto de la Constitución, la ley, el respeto absoluto de los derechos humanos y de todas las normas y reglamentos de carácter internacional. Una abogada quien también es líder en su hogar, mamá de 2 jóvenes universitarias. Nací en Manizales, hija de una quindiana y un huilense. Me crié en Neiva, Huila, donde mis padres se radican. 26 años de carrera en una fuerza donde de 35.000 personas, solo 2.300 son mujeres. Aquellos que están dudando si se animan o no a ingresar a nuestra institución, decirle que es una institución sólida, que tiene las puertas abiertas para poder trabajar en contribución de todo lo hermoso que es Colombia. No tendrá 2 soles, explica con honor qué llevará ahora en su uniforme. Para que cuando hables digas rosas de los vientos, que es diferente a soles. Especializada en Derecho Penal, hija de un abogado. Cuando yo inicio mi carrera de Derecho, siempre me decía que fuera una abogada de la institución. La mamá de la nueva almirante, quien hizo parte de su formación, es una de las más orgullosas. En todo momento nos acordamos de dar gracias y eso lo tiene ella muy presente y yo creo que eso le ha ayudado bastante para todos sus logros. Una mujer de fe. Creo en Dios, en la Virgen, esto viene desde mi hogar, desde la misma institución también reforzamos creer en Dios, en la Virgen de las Olas. Así se despidió de sus compañeros que dejó en Cartagena, con quienes ocupaba el cargo de capitán de navío. Buen viento y buena mar. Las EPS agremiadas en Gestar Salud hicieron un llamado urgente para que se defina el aumento del pago anual que realiza el Estado a esas empresas por cada persona afiliada. Quedan 12 días para que se acabe el año y aún no se define el aumento para la unidad de pago por capitación. La agremiación de las EPS del régimen subsidiado advierte que de no definirse con urgencia podría colapsar el sistema. Sostenibilidad del sistema de salud, en el funcionamiento de las aseguradoras y prestadores y particularmente en la garantía del derecho a la atención en salud de todos los usuarios del país. En el video, la dirigente gremial asegura que hay un desfase financiero desde 2022 que alcanza los 4.5 billones de pesos. El sector está en riesgo. Si de aquí al 31 de diciembre no conocemos la decisión sobre el incremento de la UPC, va a incrementarse de acuerdo a la ley con la inflación causada. Ese escenario no reconoce el incremento de frecuencias y costos. El Ministerio de Salud ya tiene 2 propuestas para el aumento que podría conocerse la próxima semana.
El alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que recibe la ciudad con un hueco fiscal de 3.2 billones de pesos. A 12 días de posesionarse como alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez denunció que hay un hueco financiero en al menos 20 instituciones y dependencias. El informe detalla el valor de las instituciones que se encuentran desfinanciadas. Telemedellín, pérdidas por 10.000 millones de pesos. Operaciones, 5.000 millones de pesos. Edu, pérdida más operación, 2.000 millones de pesos. Hospital General de Medellín, 200.000 millones de pesos. Metrosalud, 120.000 millones de pesos. Hospital Infantil Consejo de Medellín, 60.000 millones de pesos. Inder, 60.000 millones de pesos. Isbimed, 15.000 millones de pesos. No damos por cerrado el empalme. ¿Por qué? Porque no recibimos a satisfacción toda la información y porque nos preocupa mucho lo que estamos encontrando en muchas de las entidades. A través de su cuenta en X, el exalcalde Daniel Quintero se defendió, escribió una lista de los recursos que gestionó su administración y le envió un polémico mensaje en el que le dijo textualmente: lo invito con respeto a dejar de llorar. Cerca de 200 emprendedores denuncian pérdidas millonarias de la inversión realizada para participar en la Feria Buró. Invertí 15 millones de pesos. Esperaba al menos vender la mercancía que había llevado. No obtuve ninguna ganancia. Solo vendí 2.800.000 en 5 días de feria. Mi inversión fue alrededor de 14 millones y solo recuperé 4. Como ellas, cientos de emprendedores tomaron la decisión de potenciar sus marcas en la Feria Buró, que les prometió miles de asistentes, pero que al parecer no les cumplió. Nos prometieron que iban a ir más de 40.000 personas y no fue ni siquiera el 1%. Esperaban que la participación en la feria fuera el impulso necesario para sacar adelante sus empresas. Este año comercialmente ha sido tenaz y quería vibrar el año con esta feria. Porque tú te programas para vender millones en una feria, haces una inversión grande, más el stand y no se recuperó nada. Desde la Feria Buró aún no han emitido alguna respuesta oficial. Nuevo escándalo en la realeza española. La reina Leticia habría considerado tener un bebé con su amante, según el escritor Jaime del Burgo. Así lo revela el libro Leticia y yo. La reina Leticia, de 51 años, es el tema del nuevo libro llamado Leticia y yo. ¿Qué secretos esconde la reina Leticia? El cual fue escrito por el periodista Jaime Peñafiel, de 91 años. Según el ejemplar, Jaime del Burgo, principal colaborador del libro y excuñado de la reina, era el amante de Leticia. Como prueba de ello, del Burgo tuiteó una antigua foto de la realeza con un mensaje para él. El escritor también afirmó que Leticia sugirió que usaran una madre sustituta con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, para poder tener su propio hijo. Así como insistió en que la pareja estaba considerando mudarse a Norteamérica antes de que ella pusiera fin a la relación con el supuesto amante. Además de esto, el libro alega que la reina engañó a su primer marido en varias ocasiones, una de ellas con un periodista en prácticas mientras estaba en México y Estados Unidos. Jaime Peñafiel también afirma que Leticia al principio no estaba segura de salir con el rey Felipe VI. Hay que resaltar que el monarca asistió el pasado 10 de diciembre a la posesión del presidente de Argentina, Javier Milei, sin la reina Leticia por presuntas cuestiones políticas. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump es eliminado de la boleta electoral del estado de Colorado. Crisis del canal de Suez en el Mar Rojo amenaza la economía mundial. El gobernador de Texas, también en Estados Unidos, firma ley contra migrantes. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue eliminado por la Corte Suprema de Colorado de la boleta electoral del 2024, al dictaminar que no es un candidato presidencial elegible, debido a la prohibición insurreccional de la 14 enmienda por el papel del asalto al Capitolio el 6 de enero en el 2021. 4 de las 5 mayores compañías de portacontenedores del mundo han suspendido sus servicios en el Mar Rojo tras los ataques de los hutíes, lo que preocupa una crisis en la economía mundial. Los ataques por parte de rebeldes de Yemen están provocando un estancamiento de cargueros, lo que podría afectar a más del 30% de la carga mundial.
Ante la crisis migratoria que vive Estados Unidos, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promulgó una ley que criminaliza a los migrantes que entren de manera irregular en el estado fronterizo con México y a su vez permite la detención en la que pueden aplicar penas que van desde 180 días de cárcel hasta 20 años de prisión. Bogotá entregó la manzana del cuidado número 21. La alcaldesa Claudia López aseguró que este es un modelo replicable en todo el país. Son más de 546.000 mujeres cuidadoras que han sido atendidas por las manzanas del cuidado, que con la puesta en marcha de una más en Barrios Unidos ya están en todas las localidades de Bogotá. Y otros alcaldes y alcaldesas han venido a Bogotá a aprender, entonces ahora Iztapalapa tiene utopías del cuidado y Monterrey en México tiene manzanas del cuidado. Muchos alcaldes ahorita me han llamado, el alcalde de Cali, el gobernador de Boyacá, el gobernador de Casanare. Queremos llevar las manzanas del cuidado a otras ciudades de Colombia. En su intervención, la alcaldesa volvió a dar pistas de su candidatura presidencial. Y que así como hay manzanas del cuidado en Bogotá, puede haber manzanas del cuidado en toda Colombia. Y así como hay metro en Bogotá, puede haber metro y trenes de cercanías en otras ciudades de Colombia que también lo necesitan. Y que nos vamos a volver a encontrar en el camino, porque aquí se termina nuestro periodo en la alcaldía, no la vida. El sistema del cuidado ha recibido 6 reconocimientos internacionales desde su implementación. La Procuraduría abrió una investigación para establecer si se registraron irregularidades en la administración del estadio El Campín de Bogotá. El Ministerio Público ordenó la realización de pruebas para determinar cómo se manejaron 4.700 millones de pesos producto de actividades realizadas en ese escenario. Las autoridades lograron detener el uso de un terreno de propiedad del distrito para la construcción ilegal de viviendas en el sur de Bogotá. 500 metros de cableado y 5 luminarias que estaban siendo instaladas fueron decomisadas por parte del distrito en un terreno baldío en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Recordemos que hoy Bogotá tiene alrededor de 28.000 ocupaciones ilegales que estamos trabajando con la Secretaría de Hábitat, Secretaría de Seguridad y por supuesto con nuestra policía para que las personas no resulten estafadas. La idea de los delincuentes era vender los lotes para la construcción de predios en lugares públicos y engañar a los compradores. Termina ese otro ciudadano por perder todo, perder el dinero, perder el tiempo y muchas veces incluso víctimas de extorsiones o de amenazas precisamente por los pagos. Este año se han capturado 23 personas por tratar de vender terrenos para la construcción de predios ilegales. Servicio Noticentro 1 CMI. ¿Cómo renovar la visa de turismo? Paso número 1. Diligencia la solicitud de visa de no inmigrante en línea, formulario de S-160, en esta página web. Paso número 2. Crea una cuenta en el sistema oficial de citas de visa en esta página web y realiza el pago de la visa. Paso número 3. Programa una cita para radicar tu solicitud en el centro de atención al solicitante. No olvides traer tu pasaporte vigente, cualquier pasaporte anterior que contenga una visa B1 o B2 que aún esté vigente, la página de confirmación del formulario de S-160 y una foto reciente. Paso número 4. Reclama tu pasaporte una vez que recibas la notificación por correo electrónico. Los gremios del sector automotor pidieron medidas urgentes para reactivar la venta de vehículos que caerá en este año cerca del 30%. La directora de la Cámara de Automóviles de la ANDI, Carol García, explicó por qué el 2023 ha sido uno de los peores años para el sector. El tema de las tasas de interés, la volatilidad en la tasa de cambio, también la pérdida de confianza de los colombianos. Mientras en 2022 se vendieron 260.000 vehículos, este año tan solo 180.000. Se requiere incentivos para reanimar este sector. El gobierno nacional va a otorgar una serie de beneficios económicos que están pendientes por definirse y la posibilidad de acceder a créditos blandos para que los pequeños propietarios puedan, a través de este programa, renovar sus vehículos. ¿Y cómo van las ventas de vehículos eléctricos? Crecimos un 97% y ha sido un comportamiento que se ha mantenido a lo largo del año. Lo que nosotros estamos viendo es que los colombianos realmente están teniendo muchísima más confianza para adquirir esta tecnología. Tenemos un parque obsoleto, tenemos una tasa de obsolescencia alta que ha venido aumentando en los últimos años en Colombia y la edad promedio del parque automotor alcanza 18 años. Se calcula que de la industria automotriz dependen 350.000 empleos directos e indirectos.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,51% a 1.169 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 4,65% a 25.660 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 2,3% a 45.900 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,28% a 2.370 pesos. La DIAN fijó en 47.065 pesos el valor de la unidad de valor tributario utilizada para calcular varios tributos. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, será de 3.925 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.910 pesos. Un euro cuesta 4.304 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 2 centavos. El azúcar se transó en 21,42 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74 con 35 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79 con 53 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.370 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.